ya se abre la sesión. Bueno, vamos a explicar que la idea de esta sesión, saludamos a Sofía ahí. Hola, ¿cómo estás? Y el diputado Santana, que también está por ahí. La idea es avanzar, porque esto está mañana en sala, y las fechas son, si lo atrasamos, a la gente a la que le atrasamos. Entonces, estamos hablando con el diputado Mellado, que está también en la Comisión de Desarrollo. Ellos van a votar a las 11:30, 12 por ahí. Entonces, la idea es avanzar nosotros, escuchar a los ministros, hacer nuestras preguntas, hacer nuestro debate, y luego ver lo que nos llega. Tendríamos que reiniciar, si nos alcanza a llegar ante la 1, podríamos verlo, y si no, reiniciarlo después de la cuenta pública a las 5 de la tarde, 4:30, y votar, pero ya tener avanzado y dependiendo de lo que vengan allá, porque si no lo hacemos así, ya se va a ir, no se va a poder ver mañana en la sesión y va a ser culpa nuestra, ¿no es cierto?, que se atrase el proyecto. Entonces, esa es la idea de partir ahora e ir viendo cómo en desarrollo, cómo está la cosa, diputado, en desarrollo. La verdad, tuvimos reunión también en la sesión pasada con el ministro y la ministra, y después recibimos los expertos, la Fundación Sol y una académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía. Donde básicamente, por lo que yo escuché, había dos temitas. Uno es atrasar un mes, porque esto era postergar, o sea, junio, julio y agosto. Ampliar en un mes más. Un mes más, esa es una tesis. Sí, y también del monto subir el monto. Esos serían los dos aspectos básicos. Exactamente. ¿No? Que es lo que tenemos que ver acá, que es la parte monetaria. Aproximarlo, es que lo que pasa es que se habla también de que la Fundación Sol tiene una puntería más alta, bastante alta. Se convirtieron en una especie de gurú ahora. Y bueno, ya la economista también, lo que pasa es que ellos ponen la canasta básica encima de la mesa, no es que tiren números por especular, sino que ponen los valores hoy día de los enseres básicos y en base a eso se apoyan para poder plantear un presupuesto mensual. Bueno, entonces eso tiene lógica si fuera entregado a los que no tienen recursos. Exactamente, pero no está entregado universalmente. Pero es que entra a todos. Es que ahí es donde empieza la focalización, pues uno dice personas que tienen, pero las que no tienen nada, que no tienen cero ingresos. Es que la justicia es una cosa. Prendan el micrófono ahí. Perdón, es que yo entiendo, mira, por eso a veces la universalidad es bien injusta. Entonces, cuando me fundamentan que lo justo es aquel que no tiene, ese es el problema de la universalidad, porque tú no discrimináis, ¿te fijas? El que necesita más respecto al que necesita menos o el que no necesita. Entonces, o es universal o es en justicia. Pero ambas es imposible, porque no tenéis cómo. O sea, ¿cómo llegas tú a satisfacer? ¿Cuál es la canasta del gallo que gana 3 millones al que gana 800 lucas? Ahora, ¿Me permiten un comentario con respecto? Que a lo mejor es bueno que te quede un ratito, porque en 5 minutos más va a ir el ministro de Hacienda, y supongo que nos adelantará qué va a pasar allá después. O sea, se va a exponer a pesar de que no ha sido aprobado. Es que sabe, quedó en exponer indicaciones allá. Es que sabe, presidente, no se trata solo de cuántas familias llega, sino que cuántas familias lo han recibido también. Hay un cuestionamiento de la propia subsecretaria donde decía que faltan más de 500.000 familias sin recibir ningún bono, ningún IFE. Claro, entonces. Pero eso venía en que se pagaba eso. Eso con efecto retroactivo. Pero ¿cómo ubican las familias? Eso también tiene que quedar establecido. Eso es un buen tema. Ya, vamos con la cuenta, señora secretaria. Señor presidente, oficio de la directora de presupuesto, en respuesta a lo solicitado por el diputado señor Jackson, solicitando información desagregada respecto a los ingresos efectivos del gobierno central total originados en Codelco y en la gran minería privada. Esta respuesta se va a mandar a los correos. La vi y viene bien detallada. Sí, lo voy a mandar a los correos de todos. Está bien detallado, sí. La diputada señora Giovanna Pérez reemplazará al diputado José Miguel Ortiz en todas las sesiones de la comisión en la semana del 31 de mayo al 4 de junio, o sea, esta última semana. Carta de integrantes del Grupo de Evaluación Sociológica y Ciencias de la Información, FONDECIT, manifiesta preocupación en relación al financiamiento de la investigación científica a propósito del debate generado por la introducción de la categoría aprobado sin financiamiento
al concurso Fondesit regular 2022. Igualmente, el director nacional del Instituto de Previsión Social remite informe de ejecución presupuestaria y cobro efectivo correspondiente a bonos IFE sobre el COVID-19 año 2021, beneficio de este año. Oficio Secretaría de Transporte también emite información respecto al Fondo de Emergencia Transitorio, informa que durante el mes de abril no contó con decretos o resoluciones dictados para la implementación de las acciones financiadas por este fondo. Y una señora Hilda Larena en particular, y plantea que tiene 65 años y recibe aporte del Estado para mejorar su paupérrima pensión. Tiene 67 años y a pesar de tener casi 17 años de cotizaciones, no lo alcanzó para una pensión mínima de la AFP, recibe un pago equivalente a la pensión básica solidaria. Cuando cumplió 65, solicitó de parte del APS, de parte del Estado, y se lo entregaron. Como recibe casi 200.000 pesos y no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, se obliga a trabajar, pero no puede rescatar los descuentos, las boletas honorarios, porque le quitan los aportes. Esto es absolutamente contradictorio con todo el discurso de la mejora de las pensiones que se escuchan hace varios años. Y está hablando de al menos 50.000 pesos por declaración anual de renta. Igual. Este es un tema, quizás podríamos mandarle copia al Senado, donde están viendo la reforma previsional, quizás mandarle copia a la carta ya para que la considere. ¿Les parece? O sea, no son compatibles. Pero también puede ahí servir de análisis. Lo que pasa es que este es un tema discutido hace mucho rato respecto de que si acaso los pensionados que trabajan deben seguir cotizando para la previsión. ¿Ah? Porque lo que está reclamando ella es que se le sigue descontando para una previsión futura de la que ella no va a disfrutar, porque evidentemente está pensada para una segunda jubilación que seguramente no va a alcanzar. Pero también es un tema que dentro de la reforma previsional debiera considerarse el tema. Sí, diputado Pérez. Sí, pero quiero entender que lo que plantea la señora tiene razón, Pepe, porque es una discusión si recibe, o sea, si debe cotizar o no. Hasta donde tengo entendido, la legislación actual le permite a las personas mayores o pensionadas, con una carta dirigida al empleador y presentada con copia a la respectiva entidad que le recauda, digamos, no seguir cotizando. Eso está autorizado por las reformas que hubieron hace poco, qué sé yo, no sé cuánto tiempo, pero el tema que entiendo de la señora lo tiene que ver con el descuento que le harían si ella recuperara como emite boletas de honorario, en la operación renta, si ella recupera por tener una pensión básica solidaria o un aporte previsional solidario, que es un subsidio del Estado, lo que que quiero entender lo que dice ahí, a lo mejor estoy equivocado, que se lo quitarían. Entonces ella no se atreve, obviamente, a pedir esas 50 lucas de impuestos que le deberían haber devuelto, por miedo a que también pierda el beneficio del APS, porque ella tiene complementada la renta por un APS, digamos. Entonces, esa es la discusión. Ahora, ese tema también es recurrente por otro tipo de beneficios. O sea, si postula, no sé, por ahora, voy a hablar una estupidez, al IFE o algo, que eventualmente le podrían quitar porque ya tiene un subsidio. Entonces, esas son cosas que también, aparte de mandarlo para allá, yo solo haría la consulta a la, ¿cómo se llama?, previsión social. O sea, que nos respondan cuál es la condición de la señora. Porque yo creo que hay entre el tema tributario y el aporte estatal, digamos. Ahí está quiero entender que esa es la duda. Hagamos eso entonces, la secretaria, mandémosle copia a la comisión en el Senado y hagámosle una pregunta a previsión con la carta de ella que nos dé su opinión respecto al tema. 900 lucas, ya. ¿Le cobran impuestos? Vale. Y al último ¿Afecta impuestos? Yo no tenía idea y es verdad. El último oficio de la cuenta, bien, si puede tener 33 millones, ya está bien, pero 800 lucas, 900 lucas. Ahí por las ciento y tantas lucas. El último oficio de la cuenta es del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Igualmente remite informes sobre iniciativas de inversión de la subsecretaría.
Es suficiente. Eso es lo que tenemos entonces en la cuenta. Y para el proyecto de hoy día, tenemos ahí, le enviamos, estoy viendo también al diputado Ramírez por allí. Ya. Hola, presidente, buenos días. Muy buenos días. Está sacando pica, está comiendo un sanguchito ahí el diputado Ramírez. Tenemos las Express también. Y, bueno, el diputado von Mullenberg, que llegó ahora, el diputado Chilin, iba a venir luego porque estaba haciendo abajo, estaba reportando el tema de las pymes que aprobamos el otro día, estaba dando el informe. Y de ahí venía. Sí, estaban en la sala. Y el ministro me dijo que se iba a demorar unos 5 minutos en llegar. Ya, Presidente, estamos aquí, presidente, estamos aquí, el ministro Rubilar, el ministro Cerda y quien habla, el ministro Osa, estamos los tres aquí. Está por allá, no lo había visto. No lo había visto. Entonces, 11:30. Entonces vamos de inmediato a darle la palabra al que usted diga, ministro Cerda, para escuchar los planteamientos. La idea es avanzar, hacer todo el debate, cosa que una vez que esto se vote a mediodía en desarrollo, aquí está el diputado Mellado, luego lo retomemos nosotros y a las 5 de la tarde en forma inmediata ponernos a votar y no alargar en la tarde porque se nos puede ir y mañana no verse en sala. Así que esa es la idea, así que lo escuchamos, ministro. Gracias, presidente. Voy a tratar de presentar. Necesito la posibilidad de compartir la pantalla, presidente, si fuera posible. Gracias. Gracias. ¿Y puedo compartir? No, estoy bien. Presidente, si me dieran la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Ahí sí, gracias. ¿Está ok, ministro? Sí, ahora sí, tiene toda razón, gracias. No funciona el mouse. No funciona el mouse. Está muy lejos, ¿vale? Se está apagando. Ahí sí. A la izquierda tienes una S. Ahí. Es. Gracias. Ya, ahí está. Gracias, presidente. Entonces, aquí está la presentación, espero que la estén viendo. Entonces, bueno, este es un proyecto que hemos ingresado hace unos días atrás, como usted sabe, presidente. También creemos que es un proyecto muy importante para muchas familias y le agradecemos entonces la disponibilidad también de la comisión a escucharlo. Entonces, dicho eso, vamos a ver si puedo. Ahí sí. Entonces, bueno, aquí efectivamente lo que está ocurriendo, presidente, es que nosotros estamos extendiendo los apoyos que estamos entregando a las familias chilenas, ¿no es cierto? Sobre todo en el entendido que si bien hoy día hemos tenido un muy buen IMASEC, lo que obviamente nos da esperanza de lo que viene hacia adelante, sobre todo en materia de creación de empleo, sí tenemos que darnos cuenta que todavía el IMASEC se ve en niveles cercanos a lo prepandemia. Y por lo tanto todavía, ¿no es cierto?, tenemos que ir cerrando brechas que nos permitan seguir avanzando hacia la tendencia que llegábamos antes. Y mientras, bueno, no lo hagamos, también en el entendido que todavía estamos con ciertos niveles de confinamiento, es necesario seguir dando ayuda a las familias mientras la pandemia no retroceda, y por eso que este proyecto de ley lo que hace es extender los beneficios tanto en cobertura como en montos, pero también en tiempo, en duración, que estamos hablando hasta agosto, para las familias chilenas, para darles también tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que muestran estos gráficos, efectivamente, que el IMASEC ha crecido bastante respecto al momento peor de la pandemia, pero aún estamos con ciertos rezagos. Y lo que más se observa a la derecha, obviamente, presidente, corresponde al empleo, que se mantiene bastante rezagado. Todavía nos falta recuperar cerca de 1 millón de empleos. Bueno, en ese sentido, presidente, también lo que muestra acá esta lámina es que si bien las tasas de desempleo se mantienen todavía en niveles altos, ¿no es cierto?, la creación de empleo que ha continuado en los últimos meses se ha ralentizado, y eso ha ido de la mano del confinamiento,
y como se ha ralentizado la creación de empleo, es necesario, mientras tanto, ir entregando algunas ayudas adicionales. Nosotros, como usted sabe, presidente, por su intermedio, el resto de los diputados y diputadas, tenemos el IFE ampliado que se está entregando a cerca de 13 millones de personas, 100.000 pesos por integrante del hogar, pero creemos que lo que estamos tratando de hacer ahora es dar certidumbre por 3 meses más, desde junio hasta agosto, y también aumentar algo la cobertura y aumentar los montos. Entonces, desde ese punto de vista, le damos certidumbre a las familias chilenas para que nos sigamos cuidando, ¿no es cierto? Ojalá si finalmente retroceda la pandemia, y eso nos va a permitir pasar a una segunda etapa, una vez que ojalá retroceda esta pandemia, que es de mucho más reactivación económica y creación de empleo. Los apoyos del gobierno, eso sí, también queríamos puntualizar de que, tal como puede usted ver en las láminas que están acá, a la izquierda se ve el apoyo a los hogares. Hasta diciembre de 2020 el apoyo directo a los hogares eran algo más de 6.000 millones de dólares. Ahora nosotros proyectamos que a junio del 2021 vamos a estar llegando a casi 18.000 millones de dólares acumulados durante la pandemia. Entonces, claro, estamos claramente acelerando las ayudas en esta parte de la pandemia durante el 2021, sobre todo el primer semestre, y ahora lo que estamos tratando de hacer es extender algo más esas ayudas hasta agosto. Ahora, presidente, el correlato, eso sí, es lo que se observa en el gráfico del medio, que es el balance cíclicamente ajustado de nuestro país, ¿no es cierto? Este es el balance fiscal cíclicamente ajustado que está teniendo, proyectamos por el momento, el mayor déficit fiscal estructural, ¿no es cierto?, desde que tenemos registro. Obviamente esto es entendible en la medida que tenemos una pandemia, pero también creo que es importante verlo porque este es parte del esfuerzo que hacemos todos los chilenos, porque este esfuerzo obviamente significa aumentar los niveles de deuda de nuestro país, que van a tener que ser finalmente compensados o pagados más adelante, ¿no es cierto?, al tener una mochila más pesada con más deuda. Todo esto viene dentro de lo que hemos ido haciendo paulatinamente este año. Como usted recordará, presidente, debemos tener una ampliación del IFE en abril y junio, que aquí puede hablar la ministra mucho mejor que yo de eso, pero hemos tratado de entregar más beneficios a más gente, desde por lo menos de abril en adelante, de forma muy sistemática. Además, esto ha sido con beneficios que han sido más bien automáticos para más de 10 millones de personas y por lo tanto sin postulación para los que recibieron en abril, y en mayo se está pagando sin postulación, y creemos que eso también le ha dado más tranquilidad a nuestra población, pero creemos que hay que dar este paso adicional de mayor cobertura y mayores montos para los meses que siguen. Además, no solamente esto ha estado dentro del IFE, sino que también usted recordará que se entregó hace un tiempo atrás, en abril pasado, también el bono clase media y el préstamo solidario, que también han llegado a prácticamente el bono clase media casi a 2 millones de personas, y desde ese punto de vista creo que también ha sido bueno darle tranquilidad a los chilenos otorgando esta ayuda. También se dio el bono de 200.000 pesos para afiliados que tenían saldo cero en su cuenta FP. Todo eso creo que han sido noticias que han ido en ayuda a los chilenos, pero necesitamos dar este paso adicional hoy día. Con esto, un poco lo que les mostraba antes, las ayudas, sobre todo en el primer semestre de 2021, se están intensificando significativamente. Como le decía, al 2020 llegamos a algo más de 6.000 millones de dólares. Ahora, a finales de 2021, acumulado, vamos a llegar casi 18.000 millones de dólares. Entonces, es un aumento muy significativo, y aquí estamos hablando solamente de ayudas directas a las familias, directas, ¿no es cierto? Y como tal, bueno, esto significa que se han estado intensificando y están llegando más, pero nos da la impresión de que necesitamos entregar en los meses que sigue, en la medida que hemos tenido algo más de confinamiento, sobre todo en los últimos 2 meses anteriores. Obviamente, una vez que los confinamientos retrocedan,
claro, en ese momento la economía se va a poder reactivar con mucha mayor decisión, se va a crear más empleo y obviamente esperamos poder volver más a la normalidad, pero en este momento, mientras mantenemos algo más de confinamiento, creemos que es importante seguir con este proyecto. Contenido del proyecto de ley, presidente, por su intermedio, el resto de los diputados y diputadas. Claro, lo primero que hacemos es que se modifica una glosa que está en el presupuesto. Esta glosa lo que hace es que al modificarla permite que entreguemos este beneficio no al 80% más vulnerable al registro social de hogares, sino tratar de llegar al 100% del registro social de hogares, pero, ¿no es cierto?, donde únicamente se excluyen de este beneficio al 10% de más alto ingreso del país. Esto significa personas que tienen ingreso líquido per cápita igual o superior a 800.000 pesos. Ingreso líquido, ¿no es cierto? Si estamos pensando en un hogar de 4 personas, estamos pensando en ingreso líquido de 3.200.000 hacia arriba. Ingreso líquido de 3.200.000 significa aproximadamente ingresos brutos por más de 4 millones de pesos. De eso es lo que estamos hablando, que serían las familias que estarían excluidas. O sea, son obviamente las familias que están en la parte más alta, ¿no es cierto?, de los ingresos del país, y desde ese punto de vista, al estar en la parte más alta del ingreso del país, también son las familias que se han visto menos afectadas por la pandemia, y por eso que en este caso son las únicas que están siendo excluidas. El resto, en la medida que están al 100% del registro social de hogares, obviamente van a tener este beneficio. También en el caso que hubieran beneficios o cobros rezagados que no se hubieran hecho y por lo tanto que usted tenía el derecho pero que no se hubieran cobrado, se extiende el plazo para hacer esos cobros que eran hasta el 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, eso también es otra cosa que creemos que es importante en las familias. Si no llegaron a cobrarlo, lo extendemos el plazo para que también puedan cobrar. Y finalmente, tal vez esto también es la tabla más relevante. Lo que está mostrando esta tabla es lo siguiente, que efectivamente para hogares que tienen distintos tamaños, hoy día cada uno de esos hogares tienen distintos montos que están determinados por la ley 21.230. Si un hogar que tiene un hogar unipersonal tiene 100.000 pesos directos, de 2 personas son 200.000 pesos, 3 personas 300.000 pesos y así. Lo que hace este proyecto de ley es que incrementa esos montos, de forma tal que el hogar unipersonal va a tener un incremento de 77.000 pesos, o sea, 77%, llegando a 177.000 pesos el beneficio mensual. En el caso de un hogar de 2 personas, incrementamos en 87.000 pesos, o sea, prácticamente un 43%, para llegar a 287.000 pesos en total. Un hogar de 3 personas, que hoy día recibiría 300.000 pesos, va a llegar a 382.000 pesos. Y un hogar de 4 personas, que hoy día recibe 400.000, va a llegar a 467.000. Y así, presidente. Por eso creemos que es tan importante avanzar y avanzar rápido con este proyecto de ley, porque efectivamente es más cobertura, como hemos visto, al extender del 80 al 100% de la RCH, pero también son más montos. Y son más montos hasta el mes de agosto. Y desde ese punto de vista, eso también le da más certidumbre a las personas para que se puedan organizar, ¿no es cierto?, y saber que le van a llegar estos montos adicionales. Por eso que creemos que es tan relevante avanzar con este proyecto de ley, por eso que agradecemos a la comisión que esté sesionando y esté, ¿no es cierto?, de esta forma también permitiendo ir avanzando con este proyecto. Bueno, y aquí también se establecen disposiciones transitorias, ¿no es cierto?, que esto entraría en vigencia a partir del 1 de junio de 2021, o sea, a partir de hoy día estaría partiendo la vigencia en la medida que esto se aprobara, y se establece que aquellos pagos que hayan caducado, ¿no es cierto?, antes de la vigencia de entrada de esta ley podrán ser cobrados hasta el 31 de diciembre del 2022. De esta forma, presidente, es un proyecto de ley que permite llegar a más personas con montos mayores y que también permite establecer que incluso aquellos pagos que hayan caducado puedan ser cobrados hasta el 31 de diciembre del 2022. Entonces, por eso es tan importante avanzar con esto, presidente, porque obviamente debería dar tranquilidad a muchas familias chilenas.
Aquí está el costo fiscal. El costo fiscal mensual es alto, ¿no es cierto? Porque estamos llegando a casi 7 millones de hogares y el costo mensual de este proyecto son prácticamente, bueno, aquí está el número, 2.890 millones de dólares, que obviamente también pueden llevar a que se aumente algo el déficit fiscal este año, pero sí tenemos la tranquilidad de que tenemos las fuentes de financiamiento para poder hacerlo. Eso es lo que queríamos mostrarle, presidente. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a la comisión también por recibir. Muchas gracias, ministro Cerda. Vamos a escuchar a Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo, quien nos va a contar las indicaciones que vienen también para ir avanzando. Ministra, gusto saludarla, a tiempo que no la veíamos en la Comisión de Hacienda. ¿Está por ahí o no está por ahí la ministra? Hay cambio de gabinete, se está cambiando de asiento. Sí, pues el cambio de gabinete más ratito, sí. Están anticipando. Presidente. Se puso en el asiento del vocero, ya. Adelante, ministra. Muchas gracias, presidente. Nos encontramos con la subsecretaria Alejandra Candia y la subsecretaria Andrea Valladares para poder hacer una presentación complemento a la exposición del ministro de Hacienda, en el entendido que también tenemos una sesión a las 11:30, como usted muy bien sabe, presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas, en la Comisión de Desarrollo Social, donde seguimos efectivamente conversando y dialogando. Entonces, si usted me lo permite, vamos a enviar la PPT para poder presentarla. Sí. ¿Se la mandamos? ¿No? La estamos enviando. ¿A quién se la mandamos? ¿A quién está allá? ¿A la secretaría de la comisión? Ya. Le pido al tiro a la... Espérame 2 segunditos, presidente. Sí, déjamela con el correo. ¿La mandaste? ¿La mandaste? Yo le voy a mandar el... Sí, ¿en la misma presentación de la Comisión de Desarrollo Social o es con esta que tengo yo acá con el incremento de los 77.000 a 100.000 pesos? ¿Cuál sí. de las dos es? Presidente, sí, efectivamente es la misma presentación de la Comisión de Desarrollo Social, porque como usted muy bien sabe, tenemos comisión a las 11:30 y efectivamente estamos trabajando, conversando, dialogando para llegar a esa comisión, ojalá con alguna posibilidad de tener algún acuerdo que nos permita aprobar, que es lo que nos interesa, pero tenemos que pasar primero por la Comisión de Desarrollo Social y la presentación es exactamente la misma, tal cual como fue la misma del ministro de Hacienda en esta comisión. Esa la tenemos acá, señora secretaria. Entonces deje fuera del acta la que le pasé, donde se aumenta el incremento de 77 a 100.000 pesos en el primer tramo, todavía no, que lo van a estar primero en desarrollo. Entonces, dejémoslo fuera. Sí. Entonces, la escuchamos, ministra, tenemos la presentación, la otra. Entonces, si usted nos ayuda, entonces, presidente, con la presentación, ya está la secretaría de la comisión. Nos va a ayudar la compartida la campaña, la pantalla, ministra. ¿Pueden proyectar? Si usted nos permite, presidente, que la abogada secretaria nos ayude, tal vez. Diputado Chile, adelante. Ministra, buenos días. ¿Usted quiere que la presentemos desde acá? Sí, es que estamos con inconvenientes para presentarla desde Hacienda. Ya, ministra, usted nos va avisando cuando quiere que cambiemos la hoja. Al tiro la colocamos. Muchísimas gracias. Ya, ministra, está presentada. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a los honorables diputados y diputadas. Vamos a hacer la presentación de lo que es la propuesta del gobierno que ha ingresado, en el entendido que tenemos comisión a las 11:30 y seguimos conversando. Nuestra propuesta, como ha dicho el presidente, es avanzar en lo que se llama un ingreso familiar de emergencia universal. La siguiente es finalmente definido, si nos ayuda, en 3 aristas. Este proyecto lo que busca es que hoy día nuestro ingreso familiar de emergencia ampliado, que llega al 80% del registro social de hogares y que tiene montos, como decía el ministro de Hacienda, de 100.000 pesos por integrante del hogar, montos que se mantienen hasta una familia de 4 y después son decrecientes a partir del 5.º integrante con un tope de 10.
y que están comprometidos obviamente los recursos hasta el mes de junio, que es el proceso que vamos a iniciar ahora entre el 5 y el 15 de junio, podamos primero dar mayor certidumbre y extender estos beneficios hasta el mes de agosto. Por lo tanto, podríamos tener la postulación que se inicia ahora y mejoras en el mes de junio, julio y agosto, y recordemos que las personas que obtienen el beneficio al mes siguiente son de forma automática y no tienen que realizar ningún trámite. Lo segundo es aumentar estos montos que yo le comentaba de 100.000 pesos por integrante del hogar a lo que son montos en torno a la línea de la pobreza, 177 en una familia con un integrante, una familia unipersonal, y 467 en una familia de 4 personas. Y muy relevante llegar a la cobertura de poder incluso tener familias del último decil de nuestro registro social de hogares, es decir, que si uno está en el 100% del registro, también poder acceder. Eso significa pasar de los 12.6 millones de personas que estamos pagando ahora en el mes de mayo, que estamos pagando en este momento, a más de 14.8 millones de personas, y pasar de los 5.7 millones de hogares, que también estamos pagando ahora con certidumbre, a más de 7 millones, o en realidad cerca de 7 millones de hogares, y va a depender obviamente del ingreso de nuevas personas al registro social. La siguiente, por favor. Lo que yo les decía anteriormente, presidente, esto es certeza absoluta. Estamos pagando en este momento 5.700.000 hogares, más de 12.600.000 personas. Partimos pagándolo el día sábado pasado, vamos a terminar de pagarlo cerca del 8 de junio de forma de transferencia y cerca del 15 de junio de forma presencial, porque está en el nivel de cantidad de personas beneficiarias, que es un proceso que obviamente hay que cuidar para evitar las aglomeraciones. Y obviamente todos estos hogares y estas personas no tienen que realizar ningún proceso para poder recibir el beneficio en el mes de junio, porque son completamente automáticos. Hemos avanzado en un proceso de automatización muy fuerte durante todo este tiempo. La siguiente, por favor. Como decía el ministro Cerda, estamos avanzando que una familia de 4 integrantes reciba 467.000 pesos durante el mes de junio, julio y agosto. Eso obviamente nos da un monto de cerca de 1.400.000 pesos durante esos 3 meses para esa familia. Hoy día esas familias reciben 400.000 pesos en lo que es nuestro ingreso familiar de emergencia ampliado que estamos pagando en este momento. La siguiente, por favor. En la tabla, ustedes ya la vieron, no voy a ahondar en eso, es una tabla que aumenta e incrementa los montos tal cual como está ahí, en el entendido de que queremos que ningún hogar, y esto es lo más relevante, quede bajo la línea de la pobreza, entendiendo también de que la línea de la pobreza está pensada desde el punto de vista de una familia que no tiene ingresos. Recordemos que la línea de la pobreza tiene la canasta básica de alimentos que se va actualizando, por eso la línea de la pobreza es un monto móvil que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informa todos los meses, porque obviamente se va ajustando al costo de la vida, los aumentos que tienen efectivamente lo que integra la canasta familiar y todo lo que integra la línea en particular. Y en ese sentido, nosotros queremos llegar a poder asegurar que ningún hogar va a estar bajo la línea de la pobreza, y que todos los hogares que tienen ingresos, por ejemplo de pensiones, ingresos de sueldos mínimos, ingresos de, por ejemplo, informales o de cualquier tipo, reciban adicionalmente el monto del ingreso familiar de emergencia universal. No se descuenta, no tiene ninguna barrera por ingreso, a excepción del último decil del registro social de hogar. La siguiente. Por eso queremos decir que quienes pueden ser beneficiarios, todos, independiente del decil y del tramo que se encuentre en el registro social de hogares. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, es muy importante decir, y esto está basado obviamente en lo que nos planteó Chile Vamos y también la oposición en su informe de los mínimos comunes, por lo menos una parte de la oposición, que todas las personas que estén hasta el 90% del registro social de hogares no se tomará ningún ingreso ningún registro de ingresos. En cambio, entre los que están entre el 91 y el 100% del registro, vamos a solicitarle que nos ingrese sus datos, sobre todo para poder tener los datos de pago, pero también que nos haga una declaración de ingresos, solo en el último decil, insisto, entre el 91 y el 100% del registro social de hogares, a fin de ver que esa familia, ese hogar, reciba menos de 800.000 pesos líquidos
por integrante del hogar. Eso quiere decir que un hogar de 4 personas que reciba menos de 3.200.000 pesos líquidos en ese hogar también va a poder recibir el aporte del ingreso familiar de emergencia. La siguiente, bueno, un poco describir el beneficio, ¿no es cierto? El ingreso familiar de emergencia forma parte de nuestra red de protección social, busca apoyar a las familias durante las siguientes etapas de la emergencia, con certidumbre hasta agosto, no obstante que están las atribuciones para poder seguir avanzando de ser necesario si están las condiciones socioeconómicas y sanitarias adversas que ameriten que sigamos entregando la ayuda y la protección social, y por eso ahí dice el beneficio estará entregado por 3 meses adicionales, junio, julio y agosto, y es muy relevante, muy relevante decir que de acuerdo a la evolución de la pandemia podríamos ver si es necesario seguir extendiéndola, pero junio, julio y agosto tendrían estas condiciones que estoy refiriendo al respecto de la protección social. La siguiente. Sé que hay una gran preocupación por parte de la Comisión, también de la Comisión de Desarrollo Social, al respecto de cómo hacemos más fácil, más expedito, más sencillo la entrega de este beneficio. Contarles que hemos hecho un esfuerzo muy relevante en esta materia y por eso ya tenemos más de 5.7 millones de hogares que van a recibir en junio de forma automática este beneficio. ¿Por qué? Porque son automáticos quienes dentro del hogar al menos tengan un integrante con un subsidio único familiar o un integrante que sea usuario del sistema de seguridad y oportunidades, o algún integrante que haya sido beneficiario del sexto aporte del IFE. Obviamente también quienes hayan solicitado el beneficio en abril y mayo también van a ser de forma automática, y es muy importante complementar aquí que, por ejemplo, hoy día, esto va a cambiar obviamente cuando uno pase y apruebe el ingreso familiar de emergencia, pero hoy día incluso, si yo recibo el beneficio en el mes de abril o en el mes de mayo, y después cambia mi situación de calificación socioeconómica, y por ejemplo antes estuve bajo el 80 y por eso lo recibí, y al mes siguiente, que se actualizan los primeros días del mes, mi calificación socioeconómica sube, yo encuentro trabajo, mejoro, por ejemplo, mi protección en materia de seguro de salud, y probablemente son las menos familias en estas condiciones, pero estamos poniendo los ejemplos para poder entender. Incluso yo me afilio a un ISAPRE, etcétera, y cambio mi condición socioeconómica y subo al decil del 90 o al decil del 100, no lo pierdo mi beneficio porque ya lo obtuve. Es decir, independiente de cómo cambie mi condición socioeconómica, incluso hoy con el beneficio que estamos entregando, no se pierde el beneficio. La siguiente, y esto es muy relevante, beneficiarios que no habían recibido y probablemente no reciben muchas herramientas de protección social por estar en los deciles más altos del registro, sí pueden acceder al beneficio del ingreso familiar de emergencia. Entonces, cualquier hogar que pertenezca al registro social de hogares puede acceder a este beneficio. Lo que les vamos a pedir a los que no lo han recibido, porque los que ya lo recibieron, insisto, es de forma automática y no tienen que hacer ningún trámite, a los que no lo han recibido y lo requieren, les vamos a pedir que ingresen al portal de ingresodemergencia.cl a informar los datos, sobre todo para poder realizar los pagos. Muchos de los procesos que no podemos automatizar, y es la preocupación de muchos diputados y diputadas, tiene que ver con que no tenemos los datos del último contacto del Estado para poder realizar esos pagos. Y en el caso del último decil, les vamos a pedir la declaración de ingreso, porque tal cual, insisto, nos han solicitado Chile Vamos y la oposición, al menos una parte, es que podamos cubrir al 90% de la población solamente excluyendo al 10% de ingresos más altos del país. Entonces, el momento que la plataforma se abra va a ser para las personas que no han recibido los beneficios anteriores del Estado, a fin que nos informen los datos sobre todas las cuentas para poder realizar los pagos y poder transferir. La siguiente, por favor. ¿Cuál es esta página web? Ingresodemergencia.cl, página de navegación completamente gratuita, no se requiere la clave única, puede utilizarla por supuesto, pero no se requiere de forma exclusiva. La siguiente, por favor. Y lo que les vamos a pedir a quienes no la han recibido, por favor en la siguiente, es poder llenar, no, nos faltó una, la anterior, esa, muchas gracias. Llenar efectivamente en ingresodemergencia.cl los datos de las personas que no lo han recibido anteriormente, son los datos del beneficiario, la forma de pago. Este es un proceso expedito, bien sencillo, les insisto, con solo cédula de identidad, página completamente libre de cargo de datos, navegación gratuita, e insistimos,
hasta el 90% del registro social de hogares. No hay que ingresar nada más que no sean los datos del beneficiario y sobre todo la cuenta, insistir para poder pagar, y entre el 91 y el 100% del registro social de hogares, declarar ingresos. Es una declaración que hacen las personas dentro de la misma página. Nosotros, a diferencia de la propuesta que se hizo en algún momento en mínimos comunes por parte de la oposición, que decía que viéramos los datos del Estado administrativo, nosotros decidimos mantener la declaración jurada simple que hacen las personas para que nos refieran que tienen menos de 800.000 pesos líquidos por integrante del hogar, porque el desfase de datos administrativos que tiene el Estado podría hacer que una familia aparezca con ingresos mayores hace 3, 4 meses y hoy día esté sin trabajo y no nos esté dando cuenta de la situación. Por lo tanto, nosotros en este proyecto decimos que son las personas las que nos declaran y nos dicen si efectivamente lo requieren y tienen ingresos más bajos del umbral de 800.000 pesos líquidos. No vamos a ir a ver datos administrativos, sino que vamos a confiar en las personas y en su necesidad. La siguiente. Y con esto vamos a terminar. Solo complementar con esta lámina que no está escrito que hay una indicación agregada en este proyecto, porque en la ley que aprobamos del ingreso familiar de emergencia del año pasado, los ingresos familiares de emergencia que fueron solicitados y accedidos a entregar porque se cumplían los requisitos, vencían, si no se cobraban, al 31 de diciembre del 2020. Y así 120.000 hogares aproximadamente no cobraron el beneficio por diferentes razones. Muchos de ellos personas mayores, ya sea porque no supieron dónde tenían que ir a cobrarlo o porque la pandemia efectivamente hizo que no salieran y no fueron a cobrar de forma presencial este beneficio, porque todo lo que podíamos depositar lo depositamos. Estamos hablando de vencimientos de pagos presenciales. Y por diferentes razones esas personas no fueron a retirar su beneficio y se dieron cuenta, muchos de ellos durante este año, que no lo hicieron y lo habían perdido. Hay una indicación dentro de este mismo proyecto que permite que las personas cobren ese beneficio que habían perdido, una suerte de revivir el beneficio y poder cobrarlo hasta el 31 de diciembre del 2022. Es decir, 120.000 hogares que tienen en promedio más o menos 200.000 pesos de un pago que habían perdido y que lo van a poder revivir, pero incluso hay familias que no cobraron los 6 pagos del IFE del año pasado y que pueden llegar a recibir 3,5 millones de pesos en este año, complementario a lo que aprobemos ahora de ingresos familiares de emergencia universal, si es que así lo logramos. Por lo tanto, es muy importante decir que esos beneficios que se habían caducado de vencimiento porque los habían solicitado y entregado por parte del Estado porque cumplían los requisitos y se habían vencido, se van a poder revivir y cobrar hasta fines del 2022. Creo que también esa es una muy buena noticia porque es algo que nos habían planteado varios de los diputados y diputadas por casos que habían recibido en sus sedes parlamentarias. Eso, presidente, y como le decía anteriormente, tenemos comisión de desarrollo social a las 11:30 y bueno, ahí efectivamente seguimos conversando y dialogando. Muchas gracias, ministra Rubilar, pero bueno, la idea mía era haber hecho una sesión conjunta con desarrollo, pero no nos autorizaron, porque el tema, en el fondo yo diría que algo usted nos puede adelantar quizás, porque hay dos planteamientos que nosotros aquí creo que compartimos un poco, en términos de aumentar el monto del IFE y aumentar un mes hasta septiembre, lo que terminaba en agosto. Sobre eso, ¿hay alguna idea? ¿Hay alguna indicación? La respuesta es negativa. Yo creo que estamos con los tiempos, o sea, somos las mismas comisiones. Aquí está el diputado Mellado también, que es de la otra comisión. Entonces, no sé si podemos adelantar algo para el debate que vamos a tener que tener post votación en desarrollo. La verdad, presidente, es que el ministro Cerda sigue en conversaciones en estos minutos, entonces nosotros estamos obviamente haciendo la exposición y esperando efectivamente que estas conversaciones y estos diálogos puedan llegar a buen puerto. Nosotros también queríamos, presidente, como usted muy bien lo dijo, que hubiésemos hecho ojalá una comisión unida de Hacienda con Desarrollo Social a fin de también hacerlo más expedito y también recoger las inquietudes de todos los diputados y poder, ojalá, si llegamos a acuerdo, darles respuesta. En ese sentido, sigue la conversación, por eso el ministro Cerda no está aquí en este momento y por lo tanto tenemos que esperar lo que él nos pueda comunicar. Bueno, en ese sentido, vamos a aprovechar 5 o 10 minutos más suyos, pero igual entonces ya conversaremos en Hacienda con el ministro Cerda a la tarde. Ya nos tocará a nosotros esa conversación, así que la
La dejamos de lado, diputado Mellado y después diputado Auto. Aprovechemos que está la ministra aquí para adelantar. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, yo también estaba con disposición a las Comisiones Unidas desde el comienzo. Creo que había sido una buena iniciativa, pero más allá que se lograse o no, lo importante también es que separadamente ambas comisiones han conocido el proyecto presentado o la propuesta presentada por el gobierno. Nosotros hemos recibido la información, como le anticipé, de parte del ministro Cerda y la ministra Rubilar. Posteriormente recibimos también a los expertos economistas y ahora tenemos también algunas indicaciones que seguramente vamos a conversar con el Ejecutivo en unos minutos más en la comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. En todo caso, esas indicaciones las vamos a revisar nosotros acá después, así que no dé por cerradas las conversaciones ya. Diputado Out. Gracias, presidente. Estamos hablando de la friolera de 8.700 y un poco más de millones de dólares en 3 meses. Y el ministro Cerda nos hablaba de que se van a hacer transferencias directas en 2021 por 18.000 millones de dólares, en contraste con los 6.000 millones de dólares de 2020. Yo lo primero que quiero hacer es resaltar el contraste, la lógica o ilógica que tiene que en 2020 hayamos invertido en transferencias directas 6.000 millones de dólares y el 2021 vayamos a gastar el triple en transferencias directas de lo que gastamos en el 2020. O sea, lo que queda en evidencia es la tardanza en la respuesta, porque no tiene lógica que cuando ya empezamos a ver la luz al final del túnel, invirtamos más que cuando estábamos completamente sumergidos. Una pregunta a la ministra y un comentario. Hay hoy día 5,7 millones de hogares beneficiados por el IFE. Yo quisiera saber cuál es el monto promedio de beneficio por hogar. Y luego decirle que yo francamente estoy preocupado por el futuro, ¿ah? Y me da vértigo la especie de algarabía que se produce por elevar el gasto en estos meses, porque lo va a pagar naturalmente el próximo gobierno. Y yo no soy de los que cree que el país está inevitablemente condenado a que siempre gobierne la derecha, y por eso me preocupa también el futuro mediato. Y nosotros, yo me doy por satisfecho porque el gobierno está respondiendo a una demanda de la oposición desde marzo de 2020, es decir, fijar la transferencia en la línea de la pobreza. No soy de aquellos que cuando se otorga, esto no es una negociación sindical, que cuando se otorga lo que sea demandado, entonces se pide un 30 o un 50 o un 70% más para siempre declararse insatisfecho. Yo lo que sí considero que es un cambio inexplicable es que cuando el monto del IFE era 100.000 pesos per cápita, el monto empezaba a reducirse a partir de las 4 integrantes del hogar. Es decir, era 400 por hogar de 4 y luego empezaba a reducirse de manera de la economía de escala. Pero al elevarlo a la línea de la pobreza, la verdad es que la reducción empieza inmediatamente. El hogar de 2 integrantes ya no recibe 177, recibe 143.500. El de 3 ya no recibe 143.500, recibe 127.300. Y el de 4 recibe 116.700 per cápita. Yo creo que en lugar de pensar en elevarse el monto genérico, lo que habría que pensar es mantener la lógica que tenía el IFE hasta hoy día. Es decir, el monto hasta la familia de 4 integrantes era fijo. Y la familia de 4 integrantes debería recibir 177 por 4. Y luego, por supuesto, empezar la reducción tal como rige hoy día. Yo quiero pedir explicación de por qué se cambió el concepto, por qué lo que parecía lógico en el IFE hasta hoy día, que si el aporte, el hogar era de una persona, era 100.000, el de 2 era 200, el de 3 era 300 y el de 4, 400, y luego empezaba a decrecer, hoy día comienza, en esta propuesta, comienza a decrecer de inmediato, a partir del hogar de 2 integrantes. Yo creo que ahí es donde yo pondría el énfasis si hay disposición a invertir un poco más de recursos, de manera que el hogar de 4 integrantes
reciba 177 por 4 y no 116 por 4. Gracias, diputado. Diputado Pérez, ¿algún comentario? No, solamente que el diputado Jackson está pidiendo la palabra, que está escribiendo en el chat que quiere la palabra. Ya, vamos a darle entonces al diputado Jackson. Ahí está. Tiene la palabra, diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. Sí, yo quisiera hacer una consulta, porque si bien hay un subconjunto del público objetivo que va a tener de manera automática el beneficio, es decir, todas aquellas personas que ya recibieron en abril y mayo, y también o sea, lo que establece el proyecto es que en el numeral 3, no recuerdo el número del artículo, pero establece que necesita que alguien postule, y por lo tanto eso puede ser considerado, o sea, lo es una barrera al acceso. Muchas personas, sobre todo personas de mayor edad, en general no lo han hecho, y por lo tanto no entiendo por qué, en vez de decir y partir del supuesto, todas las personas lo van a recibir, todas las personas que están en el registro social de hogares, porque ya hicieron su inscripción, ya se sabe de qué tamaño es su núcleo familiar, y solo se va a excluir, y no es que yo necesariamente esté de acuerdo, pero el gobierno pone un límite y lo pone en los 800.000 pesos per cápita. Lo que no entiendo es por qué no ocupa la misma razón de las escalas de hogares, y por lo tanto que fuese decreciente ese aumento y no partiera con un hogar, por ejemplo, unipersonal de 800.000 pesos, que no necesariamente vive igual que un hogar de 5 personas que tiene 4 millones de pesos, donde hay economía de escala y por lo tanto las holguras son mucho mayores. Pero más allá de eso, la pregunta es por qué no toman el 100% de las personas que están inscritas en el registro social de hogares y se excluye solo aquellas personas que no estén en el... que no cumplan con ese criterio de exclusión de los 800.000 pesos per cápita, y a todo el resto automáticamente. ¿Por qué querer hacer una postulación adicional de ese porcentaje que hasta mayo no había recibido? Yo encuentro que eso es como reproducir los errores en el pasado de aquello que estamos tratando de enmendar. Me sumo también a las palabras que expresó el diputado Out cuando dice que el que diría se pueda dar un IFE de línea a la pobreza y a todas las personas que estén en el registro social de hogares, salvo esta exclusión final que se hace de 800.000 pesos, es demostración de que durante el año pasado y durante el último año no es que no se pudiera, sino que se decidió no hacerlo, ¿ya? Y por lo tanto creo que es súper evidente esa cuestión, sin perjuicio de que alguien podrá decir que ahora con todos los recursos que las familias ya se secaron en materia se empobrecieron durante el último año, siempre las necesidades han ido aumentando, o sea, van creciendo, pero a mí me parece que al menos hoy día por primera vez se establece un criterio que tiene algún nivel de objetividad. Hay un criterio, ¿no? La línea de la pobreza. Durante todos los veces pasados, desde los primeros 45.000 pesos en adelante, pasando por los 65.000 que decrecían y que dejaban fuera la clase media, y posteriormente los 100.000 pesos, no tenían una base de qué es lo que se estaba haciendo, el por qué era ese monto. Entonces hoy día por primera vez se está poniendo un monto que tiene algún sentido, y eso por supuesto que es un avance que lamentablemente llega un año y fracción tarde. Así que yo al menos le quería preguntar al Ejecutivo por qué no hacerlo automático, ¿no? Y solamente excluir a aquellos que el gobierno pretende excluir por la vía del monto, que son 800.000 pesos per cápita. Pero no entiendo por qué no se hace automático a todo el resto. Gracias, diputado Jackson. Y finalmente, breve, diputado Pérez, para darle a la ministra, antes que vaya la palabra para que responda. Sí, una posición medio, presidente, saludar a la ministra y la consulta en la misma línea del diputado Out. Entiendo, y me corrige por favor, que el instrumento para medir, digamos, el ingreso, digamos, per cápita que utiliza el nuevo proyecto de ley para llegar a grupos de 4 en 467, es el que va dando el mismo instrumento de cálculo de línea de la pobreza. Entonces me gustaría si la ministra nos pudiese explicar, junto con lo que preguntó el diputado Out, explicar un poquitito cómo opera el instrumento, la medición del instrumento que se utiliza
para determinar la línea de la pobreza, que ella lo explicó al pasar ahí, que era mensual y se publicaba, etcétera. Me gustaría conocer ese instrumento. Gracias, diputado Pérez. Ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio poder plantear algunas cosas y complementar con la subsecretaria. Lo primero es que tenemos, obviamente, en la pregunta que hace por su intermedio presidente el diputado Out, efectivamente estamos haciendo un esfuerzo muy relevante, estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares, llegando en torno a la línea de la pobreza en 3 meses, y tal cual como él planteaba, estamos hablando de 6.000 millones de dólares durante el año 2020, que llegan a ser en transferencias de todo tipo en materia directa social, a 20.000 millones de dólares en total. En ese sentido, para nosotros es muy relevante decir que este esfuerzo es un esfuerzo que construimos entre todos y que, tal cual como él plantea y habla y explica de la friolera suma de 8.000 millones de dólares, lo cierto es que nosotros hicimos este esfuerzo entendiendo que una de las solicitudes más relevantes que se habían hecho durante el último tiempo era poder acercarnos a la línea de la pobreza, y quiero recalcar de que la línea de la pobreza está medida, y ahí va a complementar la subsecretaria Candia, en lo que es la canasta básica de alimentos, midiendo el costo de los alimentos y también las necesidades mínimas esenciales en un hogar que no tenga ingresos. Y lo que hoy día nosotros estamos inyectando es el monto de la línea de la pobreza por sobre los ingresos que puedan tener las familias, ya sean ingresos informales, formales, de sueldo, incluso se encuentran trabajo, como les decía anteriormente, o las pensiones de todo tipo que puedan acompañar a las personas mayores. Y en ese sentido, esa solicitud que se había hecho de la línea de la pobreza es que es una línea de la pobreza que está contemplada en un hogar en 177 y va con montos decrecientes de los segundos integrantes en adelante, porque asume que en un hogar, en la medida que hay más integrantes, hay economías de escala. Y eso es finalmente lo que se refleja en esa línea de la pobreza que es a la que estamos llegando con estos montos. Entonces, si bien va a poder complementar la subsecretaria Candia las razones de que mide la línea de la pobreza, que contempla, etcétera, las economías de escala están asociadas a la línea de la pobreza. No es que la línea de la pobreza sea 177 y después vamos en 177 por cada uno de los integrantes, a diferencia de lo que planteamos obviamente en el ingreso familiar, que era complementario, y para ojalá llegar a la línea de la pobreza como un complementario a los ingresos. En este caso nosotros ponemos estos montos sobre todos los ingresos de la familia y van a haber muchos hogares que van a superar la línea de la pobreza. Dentro de las preguntas que también se hicieron por su intermedio, presidente, está el monto promedio. El monto promedio, entendiendo de que ahora estamos aumentando y llegando a 5.700.000 hogares y por tanto estamos contemplando muchos hogares unipersonales que antes no entraban y además hogares que están en los deciles más altos del registro que también tienen menos integrantes por hogar, por lo tanto obviamente el promedio se distorsiona un poco. Nosotros estamos en un monto promedio en mayo por hogar de 219.101 pesos. Y comparado con el mes de enero, estamos casi duplicándolo porque era 111.889. Esto quiero insistir porque ahí también la subsecretaria Candia probablemente va a poder profundizar al respecto de cómo han disminuido la cantidad de personas por integrante, por lo que yo le explicaba anteriormente, lo que no significa que haya disminuido algún monto, muy por el contrario, ha aumentado el promedio comparado con los meses anteriores. Al respecto de los hogares automáticos, efectivamente nosotros no le pedimos postular a las personas, sino que les pedimos ingresarnos datos a fin de poder tener finalmente la información necesaria para poder depositarle estos recursos. Para nosotros es súper importante tener los datos obviamente actualizados de las personas para poder finalmente hacer el proceso que requerimos. Hay muchas personas que están dentro del registro social de hogares que nosotros no tenemos sus datos actualizados. Recordemos que en algún momento las fichas de protección anteriores pasaron al registro social de hogares y muchas de ellas tienen personas que no se han contactado con el Estado muchos años y que efectivamente no sabemos dónde están ni cuáles son sus cuentas. Lo que buscamos nosotros es actualizar esos datos y por eso hemos automatizado todo lo que hemos podido y vamos a seguir automatizando todo lo que podamos. Tanto es así, y ahí va a complementar la subsecretaria Valladares,
va a ella, de una otra forma, plantear cuál es nuestro esquema, por ejemplo, trabajando con la Superintendencia de Pensiones, la Subsecretaría de Previsión Social, a fin de que todas las personas mayores que tengan datos de sus cuentas de pensiones, ya no solamente la pensión básica solidaria como se hizo en el ingreso familiar de emergencia 6, sino que en todos los datos que podamos tener asociados a las pensiones, poder pasar efectivamente a una automatización. E incluso en el sistema del Estado, los últimos contactos, por ejemplo, personas rurales, donde también hemos visto en el análisis que tienen mayores tasas de ingreso de sus datos para poder depositarlo y que están dentro de quienes pueden recibir el beneficio, bueno, los contactos que hayan tenido con INDAP, con Agricultura, con los PRODESAL, efectivamente ver cómo ingresar esos datos y automatizar esos procesos. Es decir, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar automáticamente a todos los hogares que podamos hacerlo, pero hay muchos en los cuales vamos a requerir que ellos nos entreguen sus cuentas y es lo que hacemos cuando abrimos la plataforma. No pedirles que postulen, no es eso lo que dice el proyecto, sino que pedirles que nos ingresen los datos a fin de entregarles el beneficio. Eso es lo que estamos tratando de hacer y obviamente complementando la preocupación por su intermedio, obviamente, que tienen los diputados de la Comisión y también de la Comisión de Desarrollo Social en esta materia. Entonces, si usted lo tiene bien, también para contestar la pregunta del diputado Pérez, la subsecretaria Alejandra Candia, y después complementando la pregunta del diputado Jackson por su intermedio presidente, la subsecretaria Valladares. Muy bien, muchas gracias, ministra, y así también aprovechamos a saludar a Alejandra Candia y luego a Alejandra Valladares, así que les damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo para complementar efectivamente lo que señaló muy bien la ministra, en la línea de la pobreza, como ustedes bien saben, ¿cierto?, se calcula desde hace mucho tiempo como una política de Estado, tuvo una actualización bastante reciente durante el año, en la entrega de resultados de la encuesta CACER 2013 del año 2015, en base a los resultados de una comisión de expertos que fue llamada durante la primera administración del presidente Piñera y que sugirió obviamente actualizar la canasta básica de alimentos tomando en consideración que la canasta que se utilizaba hasta ese momento era la canasta de 1987. Hoy día, ¿cierto?, se utiliza la encuesta de presupuestos familiares disponible en esa oportunidad, año 2011, y con ello se hicieron varias modificaciones que apuntaron a tener una sola línea de la pobreza, no una pobreza urbana y otra rural. Se modificaron, ¿cierto?, obviamente la canasta que se incorporaba, y con ello también se dio cuenta de la composición alimentaria y no alimentaria de la canasta, y en base a eso, mensualmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, desde el año 2015, que comenzó a aplicarse esta modificación, actualiza en su sitio web, yo le puedo hacer llegar el link, presidente, mensualmente la canasta básica de alimentos y con ello la línea de la pobreza en base al IPC alimentario y no alimentario de cada mes. También es importante considerar que el número de integrantes no se considera de manera estrictamente proporcional, sino que de manera de poder incorporar y reconocer las economías de escala presentes en las distintas familias. Y es por eso que hay una reducción sustantiva, ¿cierto?, del monto por persona a medida que aumenta el número de integrantes del hogar. Es por eso que nos estamos ahora aproximando, en base a la solicitud conversada ampliamente y de manera transversal, de poder llegar con este ingreso familiar de emergencia, aproximarnos a la línea de la pobreza, ¿cierto?, a esta estructura que tiene montos decrecientes por integrante adicional de la familia, que reconoce la estructura que es ampliamente y transversalmente reconocida en materia de lo que es línea de la pobreza, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Eso, presidente, yo creo que en lo que respecta a la metodología, le voy a hacer llegar el link de los informes que se publican mensualmente en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en base a esta metodología que fue, si bien comenzaba en una comisión de expertos reconocida por el presidente Piñera en su primera administración, esto fue tomado, corregido y conversado también transversalmente con organismos públicos, con organismos de la sociedad civil, con organismos internacionales como CEPAL y PNUD, que permitieron consagrar esta medición, que es la que está vigente en el año 2015, que es la que está vigente, ¿cierto?, desde ese momento hasta la fecha y mensualmente en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Muchas gracias, presidente, y con esto me permite cederle la palabra a la subsecretaria Andrea Valladares. Saludamos a la subsecretaria Valladares. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, contar un poco del proceso que estamos haciendo hoy día para llegar a aquellas personas que estando en el 80% de mayor vulnerabilidad en la protección social de hogares y que
cumplen con todos los requisitos para obtener el IFE ampliado que estamos pagando en este mes, aún no han llegado. En el mes de mayo vamos a llegar a 5.700.000 hogares de manera automática, los que ya van a estar incorporados para los siguientes meses, pero dentro del registro aún nos quedan 500.000 hogares, de los cuales no tenemos una cuenta donde depositarle su IFE. Es por esto que hemos creado un plan de contactabilidad para estas personas. De los 500.000 hogares que nos quedan, hay 87.000 de los que tenemos un correo electrónico donde ya se le ha mandado mensaje para que nos actualicen su cuenta, además de mensaje de texto, mensajería por SMS, y un plan territorial presencial, tanto en instituciones públicas como visita a hogares para poder identificarlo. Para que se hagan una idea, entre el mes anterior, el mes de abril y el mes de mayo, logramos contactar 348.000 hogares nuevos. Nuestra meta es por lo menos tratar de llegar nuevamente a más de 300.000 hogares de estos 500.000 que aún nos falta llegar. Hoy día, como ya son muchos menos hogares, podemos generar mapas de calor con concentración territorial de dónde están esas personas que, teniendo su registro social de hogares, aún no actualizan el dato. Además, como bien explicaba la ministra, utilizar datos de cuentas vía Banco Estado o vía IPS, cruzando los datos entre ambas instituciones con nosotros, y los que aún así no tengan una cuenta que hayan usado en el último tiempo, salir a buscarlos presencialmente, territorialmente con nuestras seremías y con otras instituciones públicas. Obviamente aquí vamos a necesitar también la cooperación de los municipios, porque efectivamente ellos también tienen un rol que jugar y tienen el dato de dónde están estas personas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Quizás quedó pendiente lo que habíamos planteado, Pepe, sobre el promedio de transferencia por hogar, ¿no es cierto? Si eso tenemos el dato por ahí. Lo digo. Presidente, sí, lo entregué. Como le decía anteriormente, tenemos algunos temas que tienen que ver con que han aumentado el ingreso de hogares unipersonales, que antes estaban fuera porque existía un umbral de 100.000 pesos por integrante del hogar y todos los pensionados quedaban fuera y por tanto ingresaron muchos hogares unipersonales, y también los hogares de más altos deciles del registro social de hogares también tienen menos integrantes por hogar, por esencia. Y por eso solamente planteo de contexto que el promedio puede ser muy distorsionador, pero así todo el promedio, 219.101, y es el doble de lo que tuvimos en promedio del pago en hogares en enero, 111.889. Muchas gracias, subsecretaria Cid. ¿Algo que comentar antes del cambio de gabinete? No. Ya, entonces lo que vamos a dejar planteado son nuestras dos indicaciones, si les parece, de subir de los 77.000 a 100.000 pesos y subir y pasar también de agosto a septiembre. Quedan listas para la tarde, si las resuelven desarrollo más fácil, y si no, las hacemos aquí. Entonces vamos a... es para dejarle ahí una línea para allá, pues, dependiendo de lo que venga. Oye, entonces lo que vamos a hacer, junto con agradecer a las subsecretarias y a la ministra y al ministro, vamos a esperar a lo que se resuelva en desarrollo y nosotros vamos a reiniciar, esta sesión ya está, a reiniciar a las 5 de la tarde. Para dejar una hora clara, a las 5 de la tarde reiniciamos para votar ya hicimos debate, ahí vamos a tener estos dos temas que yo he dicho, puede surgir alguno más, que son las indicaciones válidas que pueden venir, y solamente para votar. Entonces a las 5 de la tarde nos juntamos aquí, señora secretaria, y suspendemos entonces la sesión hasta las 7.